Evangelio para el día sábado 22 de enero de 2022 del Evangelio de San Marcos. Jesús regresó a la casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer. Cuando sus parientes se enteraron, salieron para llevárselo, porque decían, es un exaltado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, en sus dos pequeños versículos, nos muestra dos realidades bien concretas. Por un lado, la exigente actividad que se imponía a Jesús en su misión, en su donación a los hombres. Él mismo dijo que vino a servir y no a ser servido. Y se lo tomó bien en serio, pues como en el Evangelio de hoy, a veces ni tiempo tenía para comer. O como cuando lo vemos dormir en una barca en plena tempestad. Justamente era por el cansancio acumulado por tanto apostolado. Esta primera realidad que nos deja ver el primer versículo del Evangelio de hoy es de gran consuelo para nosotros, porque nos revela en tal entrega de Cristo, en tanto esfuerzo, cuánto Él nos ama. Nos revela cómo Él ha venido a dar su vida por nosotros y que nos ama tanto que viéndonos tan pobres, tan enfermos, con tantos pecados, con tantas necesidades espirituales y materiales como veía en aquella gente, se olvida totalmente de sí mismo con tal de aliviarnos de aquello que nos agobia. Esta es la realidad que nos revela el primer versículo del día de hoy. Cuánto Jesús nos ama y cuánto hace para nuestra salvación, para nuestro bien. La segunda realidad es un poco más oscura porque en estos breves versículos, en el segundo, se nos muestra la incomprensión de los parientes de Jesús, que lo consideraban un exaltado, uno que está fuera de sí, como casi un loco. Pensemos también en aquellas personas de Nazaret, posiblemente escucharon hablar de Jesús, de su predicación al pueblo, de cómo iba de un pueblo a otro, predicando, de la fama que iba haciéndose por los milagros que realizaba, como también llegaría a los oídos de sus coterráneos las disputas que estaba teniendo con los fariseos, escribas y sacerdotes. Y esas cosas que escuchaban de Jesús, tal vez que chocaban con lo que ellos mismos recordaban de aquel buen hombre de Nazaret, piadoso, trabajador, responsable, que habían conocido por tantos años, y que de repente lo ven dejar todo y convertirse en un maestro ambulante del cual se dicen cosas buenas, se dicen cosas malas, que está en contra de las autoridades religiosas del pueblo y que no tiene ni siquiera un lugar donde reclinar la cabeza. Y todo ese cóctel de ideas y de cosas que llegaban a los oídos de los nazarenos lo hicieron a muchos considerar a Jesús como un exaltado, uno que está fuera de sí y que hay que buscar porque lo querían, entonces debían buscarlo para traerlo de vuelta a, a su pueblo. En otro aspecto también podemos pensar de estos familiares y cercanos de Jesús que no lo aceptan, no aceptan su misión. Lo podemos relacionar con los primeros versículos del Evangelio de San Juan en el prólogo, aquellos que a los cuales va Cristo, son los suyos, pero que dice San Juan que los suyos no lo recibieron. Son los cercanos de Jesús, pero que ahora lo, lo rechazan en cierto sentido, se escandalizan de él. Obviamente dejamos de lado aquí a la Santísima Virgen María, que sabía perfectamente cuál era la misión de su Hijo. Sobre este sector del pueblo que rechaza o que se escandaliza de las enseñanzas y de los milagros de Jesús, como están estos nazarenos, como también los sacerdotes, escribas y fariseos que rechazan y se oponen a Jesús, decía San Gregorio Magno, un sector del pueblo enjuicia peyorativamente la obra y el mensaje de Cristo. Al no aceptar con sencillez su excelsa doctrina, lo juzgan como a un iluso, como a un exaltado. Hasta allí llegó la humillación del Salvador, que se agrandará en la hora de la pasión y muerte. Hemos de aprender de la entereza de Cristo
al sufrir tan gran difamación y calumnia. ¿Qué importa que los hombres nos deshonren si nuestra conciencia nos defiende? Así, queridos hermanos, imitando a nuestro Señor Jesucristo y siguiendo las enseñanzas de San Pablo a los Gálatas, que les dice: no nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Nosotros no nos cansemos, ni siquiera cuando, haciendo la voluntad de Dios, nuestras buenas obras sean criticadas por nuestros propios familiares y amigos. Muchas veces la incomprensión nos va a tocar, incluso cuando hacemos buenas obras o cuando queremos hacer el bien a los demás. Muchos no nos van a comprender. Aceptemos nosotros también esa cruz, que fue la cruz que quiso sufrir nuestro Señor, y sepamos morir con Él para unir nuestros sacrificios al suyo, para gloria de Dios y salvación de las almas, incluso de esas almas que a veces nos hacen sufrir, y que María Santísima nos conceda a todos esta gracia.